Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar las restricciones de acceso. Todos los elementos que nosotros podamos tener en nuestro curso, sean contenidos, tareas, cuestionarios, glosarios, foros, cualquier cosa, tanto recursos como actividades, pueden tener su acceso restringido. Esto quiere decir que el usuario, al hacer clic sobre él, tiene que cumplir una serie de condiciones y si no, no puede acceder a él, ¿vale? Esto lo podremos configurar en todos ellos haciendo clic en activar edición y yéndonos a editar. Por ejemplo, vamos a irnos a esta tarea, por ejemplo, y le vamos a decir editar, editar ajustes. Y ahora tenemos que irnos al grupo de parámetros restricciones de acceso, que suele estar al final. Aquí está. Y a priori, cuando se crea el elemento, se gestiona la primera vez, no tiene ninguna restricción. Entonces, si le damos a añadir restricción, podemos seleccionar cualquiera de ellas. Finalización de actividad, una fecha, una calificación, un grupo, un agrupamiento, un perfil de usuario o un conjunto de restricciones. Vamos a ver que un conjunto de restricciones simplemente es un grupo que aglutina un conjunto de estas restricciones. Entonces esto quiere decir que nosotros podemos ponerle una restricción o varias y podemos hacer combinaciones entre ellas. Podemos decir que el usuario necesite, por ejemplo, una restricción de fecha y una de grupo, o necesite una de fecha o una de grupo, es decir, podemos combinarlas con los operadores y o. Y también podemos hacer que a lo mejor necesite una restricción de un tipo conjugada con un grupo de otras restricciones. Podemos decir que necesite, por ejemplo, el alumno pertenecer a un grupo y aparte cumplir otro conjunto de restricciones que estará formada por un conjunto de estas. También podemos combinar dos o más conjuntos de restricciones. Es decir, que es muy versátil, es muy flexible y podemos hacer que la combinación de requisitos para acceder a un elemento sea todo lo compleja que nosotros queramos. Normalmente esa complejidad no se utiliza siempre, ¿no? Solemos poner, si es que ponemos alguno, una sola restricción o un par de ellas. Pero bueno, la opción está ahí y se puede utilizar. Entonces, vamos a añadir una cualquiera, por ejemplo, esta de aquí, grupo. Se crea este cuadro de aquí y tenemos que configurarlo. O sea, se crea esta restricción de aquí. Y dice, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Podemos hacer que el estudiante deba o que no deba, ¿vale? Podemos hacer que el estudiante deba pertenecer a un grupo, que vamos a elegir cualquier grupo o el grupo de alumnos A. Y ahora el estudiante solo puede entrar si pertenece al grupo A. Si lo ponemos así, quiere decir que el estudiante solo podrá acceder a este recurso si no pertenece al grupo A. En cualquier momento podemos eliminar la restricción haciendo clic aquí en borrar. Podemos añadir otra. Por ejemplo, vamos a añadir una de calificación. Vamos a decir que el alumno en el cuestionario del tema 2 tiene que tener una nota mayor de 50, por ejemplo. Entonces ahora tenemos dos restricciones. Esta de grupo y esta de calificación. Y tenemos aquí una I. Esto quiere decir que, a priori, ahora mismo, el alumno podrá entrar si cumple esta restricción y cumple esta de aquí. Pero esta I podemos cambiarlo. Podemos decir que el estudiante debe o no debe cumplir estas dos restricciones, pero también le podemos decir que sean todas, entonces aparece la I, o que sea cualquiera, y entonces aparece la O. Si le ponemos cualquiera, quiere decir que el alumno debe o no debe cumplir esta restricción o cumplir esta restricción. Podemos añadir más cosas, podemos añadir, por ejemplo, un conjunto de restricciones. Si añadimos un conjunto de restricciones, realmente no estamos añadiendo ninguna restricción, sino un contenedor, y aquí dentro podemos poner más restricciones. Entonces sí se va complicando el asunto. Si añadimos aquí otra restricción, por ejemplo, de grupo, ¿no? Y le decimos que el alumno debe ser del grupo B. Pues aquí tenemos una restricción, otra restricción y un grupo de restricciones. Hay que tener cuidado porque estoy diciendo aquí que el alumno debe ser del grupo A y del grupo B. Así que hay que tener cuidado con lo que hacemos porque en un momento dado podemos poner cosas que son conflictivas, ¿vale? O que no son del todo claras. Entonces, cuando vayamos complicando esto, hay que tener en cuenta que tiene que ser coherente y tiene que estar bien diseñadas las restricciones, porque claro, el mecanismo es muy flexible, puede añadir mucha complejidad, pero esa complejidad también hace que podamos cometer algún error a la hora de configurar esto. Otra opción que tenemos aquí es esta de aquí. Bueno, si le decimos que todas, este ojito aparece en todas. Y si le decimos que cualquiera de ellas, el ojito aparece a nivel de todo. Este ojito lo que quiere decir es que, en este caso, sería en relación a todas las restricciones. Y en este caso, sería en relación a cada una de ellas. Si, por ejemplo, yo me refiero a esta restricción y dejo el ojito abierto, si el alumno
no cumple esta restricción, no va a poder entrar al elemento, pero se le va a avisar de que no cumple esta restricción. Pero si yo cierro el ojo, o sea, lo oculto, si el alumno no cumple esta restricción, no va a poder entrar, pero tampoco se le va a avisar. Así que yo puedo elegir si quiero avisar a los alumnos o no de la restricción que no están cumpliendo. Bueno, pues este sería el sistema de control de acceso a los elementos. Es un sistema que es muy versátil, es muy flexible, nos permite una cantidad enorme de parámetros de restricciones, como finalizar una actividad, definir una fecha, calificación, un grupo, un agrupamiento, un perfil de usuario. Así que es muy flexible y nos va a permitir modelar muy bien respecto a nuestra necesidad el acceso a elementos. Podemos, por ejemplo, modelar que un alumno no pueda entrar en una actividad hasta que la actividad anterior haya sacado una nota y así hacerlo de manera en cascada, o sea, poner varias tareas, o modelarlo como nosotros queramos. Esto es una cosa que no se suele utilizar mucho, pero que si se necesita es muy útil. Y insisto otra vez en que si ponemos un ajuste de restricciones complicado, es importante repasarlo, que sea coherente y que no provoque ningún conflicto, ¿vale? Porque si empezamos a meter aquí las is o las o y en vez de debe ponemos no debe, la lógica se complica y puede que no sea evidente. Bueno, siempre es evidente, ¿no? Pero puede que no sea sencillo de entender o de ver a primera aquí, por ejemplo, quién pudiera entrar y quién no, ¿vale? Porque si esto lo combinamos con no debe, pues bueno, en fin, a priori no es fácil entender quién puede acceder y quién no, ¿vale? Bueno, soy muy repetitivo en esto, pero creo que es importante insistir en que hay que repasar, en el caso de poner restricciones complejas, que esté puesto de forma robusta, es decir, de forma que estén colocadas de forma coherente y de forma correcta. Bueno, pues nada más. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.